En este video vamos a trabajar con la indeterminada infinito a la cero. Y para ello vamos a calcular el siguiente límite. Límite cuando x tiende a más infinito e a la x más x a la 1 sobre x. Vamos a dejar el espacio ahí para colocar la respuesta. Esto es de la forma infinito, o mejor, más infinito, más infinito, más infinito, a la 1 sobre 0, perdón, cuando x tiende a infinito, este es infinito y 1 sobre más infinito, pues es simplemente 0. O sea que de la forma infinito a la 0. Entonces, una forma de solucionar esos ejercicios de la forma infinito a la 0, o menos infinito a la 0, es simplemente llevándola a la exponencial. O sea, este límite lo voy a llevar a la exponencial. O sea, este límite es igual al límite cuando x tiende a más infinito. Recuerde que lo voy a llevar a la exponencial. E a la logaritmo natural de e a la x más x a la 1 sobre x. Recuerde que el logaritmo natural es la inversa de la exponencial. O sea, este logaritmo con esta exponencial sigue pierde y me queda este que es esto. O sea, e a la logaritmo natural de x, recuerden que es x, el ángulo. E a la logaritmo natural de g de x es g de x. Y entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Al límite cuando x tiende a más infinito. Por propiedades del logaritmo bajamos el exponente, 1 sobre x. Y aquí me va a quedar e a la logaritmo natural de e a la x más x por 1 sobre x. Y ahora simplemente lo que hago es, como la exponencial es una función continua, subo el límite. O sea, esto me va a quedar e a la límite cuando x tiende a más infinito de el logaritmo natural de e a la x más x sobre x. Y ahora simplemente evaluamos el límite. Este límite es de la forma, como esto es infinito, o más infinito, me queda el logaritmo natural de más infinito, que es más infinito. Entonces me quedó de la forma más infinito sobre más infinito. Aplicamos la regla de L'Hopital. Derivamos el numerador y derivamos el denominador. La derivada del denominador es 1. Entonces simplemente me queda la derivada del numerador. O sea, esto es e a la límite cuando x tiende a más infinito. La derivada del logaritmo es 1 sobre el ángulo e a la x más x por la derivada interna. O sea, por la derivada del ángulo que es e a la x más 1. Ahora, este límite vuelve a ser de la forma más infinito sobre más infinito. Entonces volvemos a aplicar la regla de L'Hopital. Esto es e a la límite cuando x tiende a más infinito. La derivada del numerador es e a la x y la derivada del denominador simplemente es e a la x más 1, ¿no? Me vuelve a quedar de la forma infinito sobre infinito el límite. Entonces seguimos aplicando la regla de L'Hopital. O sea, esto es límite, perdón, esto es e a el límite cuando x tiende a más infinito. Más infinito sobre más infinito, aplicamos la regla de L'Hopital. Derivamos el numerador, la derivada del numerador es e a la x. Y la derivada del denominador es e a la x. Y ahora sí simplemente hacemos la operación algebraica. E a la x con e a la x se cancela y me queda simplemente e a la límite cuando x tiende a más infinito de simplemente 1. Y el límite cuando x tiende a más infinito de 1 es 1, como quien dice esto es e. O sea, esto es el número e. O sea que infinito a la 0, en este caso es el número e. Vamos a solucionar otro ejemplo. Y luego tratamos de generalizar, ¿no? Tratamos de generalizar. Ese que sea el número 1.
x tiende a más infinito, e a la x más x, escribámoslo a la 3 sobre x. ¿Cuánto vale ese límite? De la forma infinito a la 0. O mejor, más infinito a la 0, si lo quieren mirar así, ¿no? Entonces, lo llevamos a la exponencial, a ver si lo podemos calcular por ahí. O sea, esto simplemente va a ser límite cuando x tiende a más infinito, la exponencial e a la logaritmo natural de e a la x más x a la 3 sobre x. Y ahora aplicamos las propiedades del logaritmo. Esto es porque este es la inversa de este, o sea, el logaritmo es el inverso del exponencial, o sea, esto simplemente me queda el ángulo, ¿no? Ahora bajo por propiedades del logaritmo y me va a quedar simplemente el límite cuando x tiende a más infinito de e, bajo el 3 sobre x y me queda el logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de e a la x más x sobre, o multiplicado por 3 sobre x. Y ahora lo que hago es subo el límite, o sea, esto sería simplemente e a la límite cuando x tiende a más infinito de el logaritmo natural de e a la x más x sobre, multiplicado por 3 sobre x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces, eso es de la forma más infinito sobre más infinito. Aplicamos la regla del L'Hopital. Derivamos el numerador y derivamos el denominador. Entonces me queda e a la límite cuando x tiende a más infinito 3. La derivada del denominador es 1 y la derivada del logaritmo es 1 sobre el ángulo. 1 sobre el ángulo. El ángulo es e a la x más x por la derivada del ángulo, ¿no? Y la derivada del ángulo es la derivada de e a la x, que es e a la x, más la derivada de x, que es 1. Y ahora me vuelve a quedar de la forma más infinito sobre más infinito. Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. O sea, esto es simplemente e a la límite cuando x tiende a más infinito 3. La derivada de e a la x más 1 es e a la x. Y la derivada de e a la x más x es e a la x más 1. Me queda otra vez de la forma más infinito sobre más infinito el límite. Vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital. E a la límite cuando x tiende a más infinito 3. La derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de e a la x más 1 es e a la x. Y ahora simplemente cancelamos e a la x. Y me queda e a la límite cuando x tiende a más infinito de 3, que simplemente es e, y este límite vale 3. Eso quiere decir que esto es e a la 3. En forma análoga, si yo escribo este límite y cambio este 3 por un 5, me dará e a la 5. Es decir, porque el 5 va a aparecer acá, el 5 va a aparecer, el 5 va a aparecer, el 5 y el 5, ¿no? Por un procedimiento igual, por no decir igual, ¿no? Análoga, porque la única diferencia es la constante. Es decir, en otras palabras, vean. 3. ¿Cuánto vale este límite? E a la x más x a la 5 sobre x. Haciendo un procedimiento análogo, esto va a ser exactamente e a la 5. 4. Límite cuando x tiende a más infinito. E a la x más x a la 10 dividido por x. Esto va a ser simplemente e a la 10 y es de la forma infinito a la 0. Y como último, el general, límite cuando x tiende a más infinito de e a la x más x a la a sobre x. Esto simplemente va a ser e a la a, haciendo eso como intuitivamente, ¿no?
Bueno, entonces este es infinito a la 0, e. Infinito a la 0, e a la 3. Infinito a la 0, e a la 5. Infinito a la 0, e a la 10. E infinito a la 0, e a la a para cualquier número real. O sea que infinito a la 0 tiene muchas respuestas. O sea, infinito a la 0 no es un número fijo. Depende de lo que aparezca como función, ¿no? Por eso es que infinito a la 0 recibe el nombre de una indeterminada. Porque infinito a la 0 yo no puedo decir, vea, infinito a la 0 es 20. No. Observen los distintos valores que puede tener infinito a la 0. Por eso es que es una indeterminada.